Bueno, el día de hoy pues voy a hablarles sobre seguridad vial y les voy a explicar cómo se hace un análisis de seguridad vial. Y bueno, el día de hoy pues se me asignó pues como esta charla. Esperemos que les guste, pues realmente no es muy largo, pero pues es bastante interesante, la verdad. Bueno, la charla del día de hoy, como les mencioné, tiene dos objetivos. Uno es conocer los conceptos de seguridad vial y siniestralidad. Y el segundo es identificar el proceso o conocer el proceso para hacer un análisis o diagnóstico de seguridad vial en un punto crítico o en un proyecto. Bueno, primero que todo, entonces, ¿qué es seguridad vial? La seguridad vial es un conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito y mejorando el bienestar de la población de las ciudades y pueblos. Acá yo quisiera hacer como una anotación. Siempre hablamos sobre el buen comportamiento. Entonces, ¿cuál es como nuestro papel como diseñadores, como ingenieros, como arquitectos? Y es, finalmente, es indicar al usuario cuál debe ser ese comportamiento de manera inconsciente. ¿Cómo? Por medio de infraestructura, de señalización, de iluminación, claramente de educación, para que el comportamiento sea adecuado y minimicemos pues la probabilidad de ocurrencia de algún incidente. Ahora, ¿qué es siniestralidad? Bueno, la siniestralidad es la ocurrencia como tal de un siniestro. En nuestro caso, es provocado por la circulación de diferentes actores, que son autos, motocicletas, bicicletas, peatones. Un siniestro vial o accidente de tránsito ocurre cuando algún vehículo, sea carro, moto, bicicleta o articulado de servicio público, hace parte de algún choque, volcamiento o inconveniente que causa daños a más de una persona. Generalmente estos son hechos evitables. Bueno, acá también quisiera hacer como un paréntesis, porque últimamente hay como un auge de cambiar el término de siniestralidad o de accidente por incidente. Precisamente es por esta razón, porque se ha identificado que la mayoría de todos estos eventos son completamente evitables partiendo del comportamiento de los actores, ya sea mientras está pues como la ocurrencia de la circulación o previamente, digamos, con cuidados en sus vehículos o respetando como tal la infraestructura y como todas las regulaciones como la señalización, entre otras. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes y por qué es como tan importante ese tema, porque finalmente se ha vuelto un tema ya de salud pública. En el mundo vemos esto como una de las primeras causas de muerte violenta y en Colombia ya se considera que es la segunda mayor causa de muertes violentas después de las relacionadas con homicidios, generando un impacto significativo en aspectos sociales y externalidades referentes a la movilidad de los usuarios. Bueno, la propagación de eventos de siniestralidad afecta directamente a la salud pública e involucra alta congestión en la malla vial, incrementos de tiempo de viaje de los usuarios, elevando la emisión de contaminantes, ruidos y otros riesgos para la salud. De acuerdo con lo anterior, se buscan medidas para diagnosticar asertivamente los eventos y definir variables metodológicas para reducir el impacto y la ocurrencia de los mismos, que es parte fundamental en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Entonces, como les mencioné, se ha vuelto un problema de salud pública y diferentes entidades quieren, digamos, empezar a mitigar y hacer planes para mitigar toda la ocurrencia de los incidentes. Incluso, en esos días hablaba con un experto en seguridad vial y me contaba que las mismas empresas están, digamos, poniendo recursos para que sus empleados no tengan este tipo de incidentes, porque eso es un costo grandísimo para la empresa. Entrenan a una persona, la persona tiene un incidente que podría ser fatal, y entonces para la empresa es un reproceso, tener que volver a contratar a alguien, volverlo a formar y todo. Entonces, empresas como Sura, Argos, están ya incluso poniendo recursos para, pues, digamos, al sector público para poder crear estrategias sobre seguridad vial. Bueno, es importante anotar algo, y es que hemos ido cambiando como el punto de vista en el cual observamos la ciudad. Y este análisis de siniestralidad o este análisis de seguridad vial se va a hacer con respecto a
este cambio. Antes teníamos ciudades enfocadas en el vehículo particular. Cuando comenzó el auge y cuando se abrieron las posibilidades de poder tener un vehículo particular, empezamos a ver grandes vías y olvidamos un poco los actores más vulnerables. Entonces quisiera entonces contarles que esta pirámide, pues digamos, se volteó, por decirlo así, y es ahora el actor más vulnerable, el que debemos priorizar en todas nuestras estrategias y todas las soluciones que presentemos cuando tengamos un caso de algún punto crítico en términos de seguridad vial. Entonces, como lo vemos en la imagen, tenemos en la cima de la pirámide al peatón, luego ciclistas. Sin embargo, también cabe notar que ya no son solo ciclistas, sino que son todas aquellas personas que utilicen movilidad activa, patinetas, monopatín, bicis. Ya luego vamos con el transporte público y finalmente terminamos con el transporte de carga y el vehículo particular. Bueno, en Colombia en general las entidades encargadas responsables de la seguridad vial caracterizan los incidentes de tránsito siniestros de acuerdo con los siguientes aspectos. Entonces, ocurre un incidente de tránsito y ¿qué se caracteriza del evento? La dirección, el lugar de ocurrencia, la fecha de ocurrencia, el tipo de accidente. Resulta que nosotros acá tenemos 3 tipos de accidente que son solo daños o latas, lesiones o heridos. Lo que pasa es que a veces lo llaman de una forma según la ciudad, entonces por eso digo como las dos formas. Y bueno, y muertes. Por gravedad, que sería leve, moderado o grave, el tipo de vehículo involucrado, pues nos indica cuál es el actor vial que se involucró en el evento o cuáles fueron, porque puede ser uno o varios, y la latitud y la longitud con el objetivo de georreferenciar pues el evento y poder hacer una caracterización de las zonas. Como les decía, se resalta que el enfoque de las propuestas y las medidas de mitigación van encaminados hacia los actores más vulnerables en la pirámide de movilidad, priorizando aquellas medidas que representan un mayor confort y menor recorrido a los usuarios no motorizados sobre aquellos que utilizan ayudas mecánicas para desplazarse. Bueno, esto quería mostrarles esta imagen, pues que es bastante diciente. Al lado izquierdo claramente tenemos una vía solo pensada para los vehículos y al lado derecho una imagen de un espacio mucho más amigable, por decirlo así, para el peatón, el ciclista y todos los modos más vulnerables, como lo hablábamos anteriormente. Empezamos a ver una señalización adecuada, iluminación, incluso un poco de urbanismo táctil. Entonces, ¿cuál es el secreto? Yo creo que el punto es evaluar bien el contexto. No todas las ciudades o no todas las intersecciones van a necesitar, por decirlo así, una intervención, digamos, tan desde el urbanismo. Sin embargo, hay que evaluar el contexto y cuáles son las necesidades que se tienen pues, en el caso evaluado. Bueno, ahora les voy a contar un poco. Voy a hacer un paréntesis. En el momento que tengan alguna pregunta o que quieran comentar algo o aportar algo, pues pueden hacerlo en cualquier momento de la charla. La idea es que, pues, digamos, puedan intervenir en cualquier momento y sea más como conversadito si quieren. Por ejemplo, una vía intermunicipal, ¿cierto? Donde el objetivo puede ser transportar carga o que los vehículos logren llegar de una ciudad a otra más rápido. Digamos, no vamos a necesitar una solución, pues las condiciones, lo que me dicen es que no va a haber tantos peatones, que no va a haber tantos ciclistas, entonces, digamos, no vamos a necesitar una solución tan enfocada a esos actores, aunque ellos sean la prioridad, tenemos que evaluar el contexto. Mientras que, por ejemplo, una vía urbana, como lo vemos en la imagen, claramente sí les tenemos que dar el 100% de la prioridad, porque finalmente son los más vulnerables y el contexto lo amerita, a eso me refería. Sí, es súper importante. Incluso, pues ya metiéndome un poquito como por el ejemplo como tal que hablaban de la carga, también hay soluciones intermedias. Por ejemplo, regular por medio de señalización y bahías, un poco más de intervención de infraestructura, la carga en ciertos horarios. Por ejemplo, que sea en un horario nocturno o en la madrugada para que en el día se facilite pues como toda la dinámica social de alguna zona. Entonces, como para hacer ahí el paréntesis. Bueno, continuando. Ahora sí,
Les voy a contar cómo se hace ese análisis o ese diagnóstico de seguridad vial. Primero les cuento de manera global y luego ya nos vamos analizando paso por paso, por decirlo así. Entonces, bueno, el método empleado consiste en el procesamiento de la siniestralidad general, la generación de un buffer e identificación de puntos críticos a través de la elaboración de mapas de calor con ayuda de herramientas GIS. A continuación, se procede a elaborar el índice de peligrosidad para determinar los puntos críticos y caracterizar cada uno diagnosticando la problemática particular, con el fin de plantear medidas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de seguridad vial a menor escala. Bueno, entonces acá tenemos el esquemita de todos los pasos y luego vamos a ir paso por paso hablando un poquito de ellos. Entonces, primero se establece un área de influencia para el proyecto o punto de análisis. Segundo, se hace una recopilación de datos de incidentalidad con su caracterización respectiva, lo que les decía ahora. Esos datos no me sirven, hay accidentes, no, o sea, necesito que me den una dirección, el día de ocurrencia, el mes de ocurrencia, la hora, porque esto me ayuda a tener una idea de cuál es la dinámica de la zona evaluada para poder plantear soluciones efectivas. Georreferenciación de los incidentes viales, pues, finalmente eso es para mirar la distribución en el espacio o en el territorio donde están ocurriendo. Organización de base de datos. La idea en esa organización de la base de datos es relacionar las variables entre sí, el año, el tipo de vehículo, el tipo de accidente, la gravedad, la hora. Entre más información tenga, mejor, porque esto me va a ayudar a poder identificar cuáles son las causas de la incidentalidad y poder plantear una solución eficaz. Cálculo de indicador de accidentes viales, ahorita encontramos la fórmula. Esto lo que me ayuda es a poner todos en los mismos términos, es decir, para ese caso es el accidente solo daños. Entonces, la idea es que llevar las muertes y las lesiones en términos de accidentes solo daños. Finalmente de eso, es poder identificar qué punto es más grave que otro, porque no es lo mismo que en un punto yo tenga 100 incidentes solo daños o en otro tengo 50 de muertes. Pues la mitad del número de incidentes, pero pues claramente es mucho más grave y más complejo de manejar aquellos incidentes que presentan muertes o lesiones prolongadas. Bueno, cuando ya tengo este indicador, voy a hacer un mapa de calor que finalmente me va a indicar eso, cuál es la zona o el punto más crítico. Con esos puntos ya lo que debo hacer es una visita de campo, un conocimiento de la zona para poder identificar qué está pasando. Entonces, resulta que es una vía súper grande y hay una zona escolar y los carros me pasan a velocidades altísimas o falta de señalización o no hay visibilidad. Bueno, mirar qué está pasando para poder mitigar el incidente y finalmente pues plantear una solución acorde a lo observado. Bueno, el área de influencia. El área de influencia pues, tiene que ver con la dimensión del proyecto, el cual espacialmente debe ser considerado lo suficientemente amplio que abarque aquellas zonas hasta donde llegan los efectos del proyecto en cuestión. Nosotros, digamos, en el caso, pues digamos, de una línea férrea, el área de impacto tiende a ser grande porque, pues, digamos que va a haber desvíos de otras líneas de transporte, vamos a hacer una inserción de estaciones, entonces esto va a tener un área importante de influencia alrededor de ella y la dinámica va a cambiar porque va a generar un punto atractor. Bueno, entonces todo esto se debe tener en cuenta. Sin embargo, no hay una receta clara para el área de influencia. Cada proyecto tiene, digamos, sus características y ya pues queda a criterio de, quienes estén a cargo definir pues esta área de influencia. Bueno, listo. Tenemos ya la recopilación de datos. Como les mencioné, pues ese es el proceso de recopilar frente a las entidades responsables, sea Secretaría de Movilidad, Planeación, dependiendo del municipio, pues la entidad responsable puede cambiar si el municipio es muy grande o muy pequeño. También podemos encontrar información pues, en concesiones viales, y la idea es que ellos pues, nos suministren como todos estos datos de incidentalidad. Luego vamos a referenciar los puntos críticos. Acá es importante notar que todavía no tenemos el indicador de incidentes equivalentes, sino que simplemente los quiero poner en el mapa para tener la distribución espacial. Más adelante ya entramos a organizar la información. Entonces, la base de datos, como les digo, se organiza correlacionando la información y se calcula el indicador de accidentes equivalentes. Ya con ese indicador es cuando ya puedo realizar el mapa de calor y es en el punto más concentrado en el que me tendré que enfocar o al menos que tendré que priorizar para poder plantear soluciones y disminuir la incidentalidad.
este punto que me indica que es el punto más grave, probablemente allí habrá ocurrencia de lesiones o muertes, ya que pues entre más alto sea este indicador, significa que es más compleja la situación en ese punto. Bueno, finalmente ya cuando tengo esos puntos, como les mencioné, la idea es ir a campo y establecer cuáles son las posibles causas de incidentes. Se evalúa la infraestructura, la señalización, la iluminación, la visibilidad. A veces pasa que son cosas sencillas. Por ejemplo, en una vía intermunicipal no hacen rocería, pues es decir, no cortan la grama de los taludes. Entonces, no hacen adecuada rocería, se obstaculiza la visibilidad y hay ocurrencia de incidentes. Y este tipo de soluciones no pueden, pues no son significativas. Sin embargo, también puede ocurrir que yo necesite una intervención un poco más drástica. Por ejemplo, cambiar la configuración de la vía. Si el conductor tiene un carril más ancho, tendrá la posibilidad de andar más rápido por la percepción que tiene del espacio. Quizá pueda señalizar diferente y hacer una reducción del carril para que los conductores dentro de su comportamiento disminuyan la velocidad, si esa es mi necesidad, ¿cierto? Entonces, es como empezar a identificar todo este tipo de acciones o de causas que me están generando los incidentes. Bueno, finalmente, planteamiento de soluciones. Es el conjunto de medidas que se establecen en un punto de alta accidentalidad para reducir el número de incidentes o siniestros. En general, se establecen estrategias de mejoramiento de infraestructura o señalización. Entonces, encontramos mecanismos de control de tráfico. Podemos decir que vamos a poner semáforos, resaltos, vamos a mejorar la señalización, vamos a hacer un cambio del diseño geométrico, ¿por qué no? Si vemos, por ejemplo, que hay un peralte inadecuado, que un sobreancho no es suficiente, todo ese tipo de cosas deben ser evaluadas para poder mitigar pues como la causa del incidente. La regulación de la velocidad, urbanismo táctico, cambios ya de la infraestructura, una vez pues se ha confirmado que esta es como la solución adecuada. Acá les quería como mostrar un tip respecto a los incidentes con los peatones. Está demostrado y después por física que el peatón después de 30 kilómetros por hora ya va a sufrir una lesión significativa y después de 50 kilómetros, si un vehículo colisiona con un peatón a más de 50 kilómetros por hora, la probabilidad de muerte ya es altísima. Entonces también este tipo de cosas hay que no solamente ir a mirar en campo, bueno, hay una alta velocidad, bueno, vámonos a la literatura, miremos cuál es la velocidad idónea para yo tener unas condiciones seguras para los actores vulnerables. Bueno, ahora les voy a contar un poco pues, sobre el ejemplo de Regiotramo. Entonces, en este primero les cuento la línea férrea, que es una línea férrea que cuenta con una longitud total de 39,6 kilómetros, los cuales se ubican sobre zona urbana de la ciudad de Bogotá y las zonas suburbanas en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. La localización del proyecto se ilustra en la figura. Bueno, tomando como base la información recibida por parte de la alcaldía de Facatativá y la concesión respecto a los registros de siniestralidad dentro del área de influencia del proyecto, se realiza un diagnóstico en las condiciones asociadas a la seguridad vial a lo largo del corredor. Bueno, entonces, de primera mano se relacionaron como todos los datos que nos entregaron. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis y les voy a mostrar cuáles fueron los datos entregados. Acá en el Excel, entonces, la intersección, tenemos latitud, longitud, la dirección exacta de ocurrencia pues, del incidente, el tipo de accidente, la gravedad, el vehículo involucrado. Entonces ya con estos datos, vuelvo a la presentación, procedo a hacer como todas las relaciones para, como les mencionaba antes, caracterizar de manera adecuada el punto crítico. Entonces, el año ¿para qué me sirve? Es para ver si ya he establecido una estrategia o si no, cómo las condiciones han mejorado o empeorado. Entonces, por ejemplo, en la primera gráfica vemos, a la izquierda, superior izquierda, vemos que después del 2012 hay una disminución importantísima en el número de incidentes. Quizás se establecieron algún tipo de estrategias y dieron solución. Luego vemos un leve ascenso en el 2017. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas me ayudan a identificar, bueno, ya se ha hecho algo, ¿qué se ha hecho? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Lo puedo tomar como base? ¿Lo puedo mejorar? ¿O definitivamente lo cambio?
También el tipo de vehículos, pues supongamos tengo un punto que la mayor la víctima, digamos, más grande, por decirlo así, es el ciclista. Bueno, entonces, claramente, o no sé, si hay semáforos, entonces incluir una fase ciclista, o mejorar las condiciones de la ciclorruta, mejorar la señalización para el vehículo y decirle que está compartiendo, por ejemplo, la vía con el ciclista, de acuerdo con las condiciones de la zona. Entonces, para eso hago todo ese tipo de relaciones. Acá, bueno, es la misma imagen que les mostré ahora, pero digamos que esta es en la vida real, por decirlo así, el ejercicio que se hizo con el indicador de accidente equivalente, y vemos pues los puntos más críticos que se encontraron. A continuación les voy a mostrar uno de esos puntos. No los traje todos pues porque se nos iba, digamos, la charla un poco muy largo, pero sí quería pues como mostrarles uno de ellos y cuáles iban a ser las intervenciones que se harían. Entonces, bueno, esa es la intersección de facultativa CIPA con, perdón, cero, que es uno de los puntos críticos hallados. Entonces, dentro de la información analizada, se encuentra que el 60% de los accidentes presentados se atribuyen a condiciones, seguido por el 13% de atropellamientos y 12% de volcamientos, 10% de caída de vehículos y 5% restantes sin registro. Ahí va lo que decía Aline Félix, que es muy importante pues, que las entidades responsables realmente tengan toda la información para uno poder establecer las estrategias. Pues acá digamos que el 5% no es un porcentaje muy alto pues, de ausencia de información, pero claramente va a haber municipios y lugares en el país en el cual no vamos a tener nada de información. Según lo visualizado en campo, la intersección se encuentra pavimentada con desgaste en la capa de rodadura y un deterioro en la estructura del pavimento ante la presencia de escorrentía en el acceso sur de la glorieta. Con respecto a la señalización de la intersección, se evidencia la falta de mantenimiento en los elementos de demarcación. En el acceso sur, se evidencian movimientos vehiculares que salen e ingresan a la carrera 1 Sur, los cuales deberían estar canalizados para evitar su posibilidad de acceso. Ahora, después de la implementación o del proyecto, ¿qué se va a hacer y cómo también se van a mejorar las condiciones de algunas de las características evaluadas? Entonces, ante la implantación y puesta en marcha del proyecto Regiotrame Occidente y dentro de la operación proyectada y diseñada en el acceso sur de la glorieta, se propone la implementación de talanqueras, las cuales permitirán o evitarán el paso de vehículos sobre la intersección cuando el paso férreo se encuentra en operación. La intersección será semaforizada con el fin de garantizar y permitir el paso seguro de los peatones que harán uso del nuevo férreo. Acá, pues claramente, con la inclusión de la semaforización y de esta señalización, ya digamos estamos mitigando o tratando de solucionar pues, algunos de los problemas encontrados. En la actualidad, la carrera 1 Sur opera como una vía bidireccional, sin embargo, con la implementación del proyecto, su ancho es reducido a 4 metros, por lo cual pasará a ser unidireccional en sentido oriente-occidente. Bueno, para terminar, quiero terminar con una frase de Jane Jacob. Para los que no la saben, ella es urbanista, es arquitecta, y realmente consigue como toda la parte de urbanismo y de la calle para todos, dentro de lo que hablábamos ahora con David, es la planeación de ciudad desde todos los ámbitos. Entonces ella dice, las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo. En ese orden de ideas, lo que quiero decir, o lo que traigo a colación es que todos podemos coexistir, todos los actores, siempre y cuando sea planeado y ejecutado de esa forma. Y nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de hacerlo así, porque tenemos que tener un equilibrio y tenemos que saber qué priorizar y cuándo priorizar.